Amén, hermanos. Siéntese, hermanos, siéntese. Tome su lugar. Qué bueno que tenemos esa bonita disposición de venir, hermanos, y escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la boca de Dios es la Biblia. Amén, hermanos. Y tenemos que seguirnos nutriendo, tenemos que seguirnos fortaleciendo con palabra del Señor. El congregarse, hermanos, el reunirse para escuchar palabra no es idea humana. Dijo allá desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 12, en el versículo 5 y 6, dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios, dice, escogiere dentro de todas vuestras tribus, o sea, familias, dice, para poner su nombre para su habitación, dice, ese buscarás y allá irás. Dice, allá llevarás tus holocaustos, tus sacrificios. Habla de nuestras ofrendas, habla de los diezmos, y dice, y ahí comerás delante de Jehová vuestro Dios, como el Señor tu Dios te hubiera bendecido. Te deleitarás con tus familias, dice el Señor. O sea, congregarse, el venir y estar unidos, el estar juntos, unánimes, no es idea de hombres, es idea de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y allí en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, Dios le dijo a Moisés, dice, harás congregar al pueblo, dice, a hombres, a mujeres, a niños, dice, a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Dice, cuiden de poner por obra las palabras de esta ley. Y el apóstol Pablo dijo, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Aún en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, ahí, hermanos, obedeciendo la voz del Señor, dijo que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, hermanos. Amén. Por eso estamos congregados, porque pues Dios lo ha ordenado así. Que el hombre de repente ha dicho que no se congregue. Hermanos, Dios dice, congréguense. Pero estamos reunidos hoy, aunque sea estos poquititos. Amén, hermanos. Amén. Y vamos a escuchar, vamos a poner atención al mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y sin duda que Él quiere fortalecernos, sin duda que Él quiere animarnos, Él quiere que creamos más en Él por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a creer más en Dios si no oímos quien nos predique? Dice Pablo, le dijo ahí en los Romanos. Amén, hermanos. ¿Cómo la gente predicará a Cristo? ¿Cómo la gente orará? ¿Cómo la gente ahí, hermanos, clamará al Señor cuando vengan sus adversidades si no hay quien le enseñe, si no hay quien le predique? Entonces, por eso tenemos que predicar palabra de Dios. Amén, hermanos. Confiando en que Él nos guardará. Es nuestra confianza. Y aquí, hermanos, como hemos dicho siempre, si no nos cuida Dios, no hay nadie más quien pueda cuidarnos. En vano vela la guardia si Jehová no la cuida. Amén, hermanos. Entonces, de nada servirán nuestros cuidados si el Señor no nos quiere cuidar. Confiamos en que en este lugar hay bendición y que no ocurrirá lo contrario, sabiendo que estamos siendo obedientes con nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Bueno, animarles, y miércoles a las 7 de la tarde, y los días dominguitos a las 3, aquí los esperamos, escuchar palabra de Dios, seguir orando y mucho más, hermanos, cuando vemos que estos días son complicados, ¿verdad? Es cuando más tenemos que clamar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición. Vamos al mensaje, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Buscamos el libro de San Mateo, capítulo 10. Hoy vamos a ver el tema de esta tarde, el título de este tema: ¿existirá algo peor que el coronavirus? La gente tiene mucho temor. Lo podemos entender porque se habla de muertes, ¿verdad? Se habla que han muerto hasta ahorita más de 2,000 personas, casi 2,000 personas en México, ¿verdad? Se habla de más de 100,000 en el mundo. Entonces vamos a poder poner nuestra mirada a la luz de la Biblia, hermanos, y ver si existirá algo peor.
¿verdad? Y si la gente, hermanos, así como le tiene miedo al coronavirus, le tuviera miedo al pecado, le tuviera ese temor a Dios, como dice el profeta Isaías, el que se le tenga temor a Dios no quiere decir que se le tenga terror, ¿verdad? No es terror, es un temor, un respeto, porque Dios ha hecho cosas que a la gente le ha espantado, ¿verdad? Como podemos entender el diluvio. Sin duda que trajo temor a mucha gente ese juicio que vino sobre la tierra. Entonces vamos a ver ese tema hoy. Si existirá algo peor que el coronavirus, existirá algo, ¿verdad? Dice la Biblia en el Mateo capítulo 10 versículo 26. ¿Me dicen amén si lo tenemos, hermanos? Dice la bendita palabra de Dios. Así que, ¿qué dice Dios, hermanos? No temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dice verso 27, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, ¿qué dice, hermanos? Proclamarlo desde las azoteas. Dice el verso 28, ¿qué dice Dios, hermanos? Y no temáis a los que matan el ¿qué? El cuerpo, mas el alma no puede, ¿qué, hermanos? Matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en qué, hermanos? En el infierno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las infinitas gracias, mi Rey, por el privilegio, esa bendición, Señor, de poder seguir predicando su palabra, aún por este medio, Señor, donde alcance a llegar la señal de este mensaje, Señor, por los medios electrónicos, Señor. Y Padre, yo le pido que me ayude, deme sabiduría de lo alto, por favor, porque usted sabe que yo no vengo aquí confiando en mí, ni en mi sabiduría, ni la tengo. Vengo confiando que si usted lo desea, usará solamente el sonido de mi voz para hablarle a esta porción de su iglesia, Señor, y hablarle a todos aquellos que por medio, Señor, de la tecnología, Señor, hoy puedan escuchar este mensaje, Señor, que ha puesto usted en mi corazón. Ayúdeme, respáldeme, coordinando mis ideas, mi mente, mis pensamientos, Señor, y que esta porción de su iglesia, Señor, nos vayamos diferentes, nos vayamos mejor de como hemos entrado, Señor. Toma el control de todo, lo único que queremos es bendición de parte suya para nuestras vidas, Señor, porque si usted nos bendice, Señor, nada nos faltará, Señor. Nos ponemos en sus manos, guárdenos conforme a su misericordia, los que falten por llegar, tráiganos en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermanos, tome su lugarcito y saludamos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que abren ahí estos medios electrónicos para escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, en estos pasajes que nosotros acabamos de escuchar, que no tengamos temor. Dice ahí en el verso 28, dice a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que matan nuestro cuerpo, o hay alguien que puede matar nuestro cuerpo, o algo que puede matar nuestro cuerpo. Sabemos que esto que estamos escuchando, ¿verdad?, por las noticias y lo que estamos viviendo en el mundo, hermanos, pues de repente puede dar un temor, de repente puede dar ahí una preocupación, como ha ocurrido con muchos, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo en este versículo, no es el pastor Marcos, no es mi punto de vista, solamente estamos leyendo la Biblia, y dice, no tengas temor a los que pueden matar el cuerpo. Dice, porque el alma no la pueden matar. Matarla, hermanos, quiere decir separarla de Dios. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Pero hay algo que sí puede separar el alma de nuestro cuerpo, y hay algo que puede separar nuestra alma de Dios, que es el pecado, y que es rechazar a Jesucristo. Hermanos, si es lo que Dios está diciendo en esta tarde, que nosotros, hermanos, debemos de tener ese temor, pero al pecado, que debemos de tener ese temor a Dios, porque esas circunstancias, esas dos cosas, hermano, pueden mandar el alma de una persona al infierno. Porque hay muchos pasajes que pueden respaldar precisamente eso. Y es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué decimos, hermanos? Porque hoy en este tiempo hay mucha angustia, mucho miedo,
mucha mortificación, mucha preocupación, hermano, pero por las cosas del mundo. Cuando Dios está diciendo, dice, aquí no les tengas miedo, tú no tengas temor. Al que tú le debes de temor es a aquel que puede mandar el alma o destruirla en el infierno, y ese es el pecado. Hermanos, el pecado es una de las cosas, hermano, que más ha lastimado a la humanidad, y sin embargo la gente no le tiene miedo al pecado. Muchos aman al pecado, muchos viven con el pecado, muchos se han acostumbrado a vivir con el pecado todos los días. Es más, mire, dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios que si alguien no peca, no puede dormir en paz. No puede llegar a su cama si no ha cometido lo que tanto está acostumbrado a hacer. Hay gente que ama el pecado, no le tiene temor, y dice Dios, a ese tienes que tenerle temor, porque el pecado lastima. El pecado, hermano, separa de Dios. El pecado puede mandar el alma al infierno. El pecado puede traer tristeza. El pecado trae vergüenza. El pecado trae dolor. El pecado trae desintegración familiar. El pecado trae pobreza. El pecado trae miseria. Y a ese no se le tiene temor. Hermano, Dios está diciendo, a ese sí le debes de tener miedo. Amén. Hermanos, y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos sabiduría en esta tarde y decir, eso va a matar solamente mi cuerpo, pero el Señor me dará vida otra vez. Amén, hermanos. Y si no morimos de coronavirus, si no morimos de alguna enfermedad, alguien va a morir de otra cosa. Pero si muere rechazando a Cristo, bueno, esa persona va a estar separada de Dios para siempre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, en el verso 48. Los que están apuntando, apúntenlo. Si no, escuche solamente. La fe es por el oír. Dice, el que me rechaza, ¿lo tiene, hermanos? San Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le, ¿qué, hermanos? Hermano, alguien que rechace la palabra, alguien que le diga no a la palabra de Dios, esa misma palabra le va a juzgar en el día postrero, en el día último. Entonces, ¿a qué le tenemos que tener temor? ¿A que alguien rechace a Cristo? ¿A qué le tenemos que tener temor, hermanos? A que alguien siga ahí acostumbrándose a ese pecado y no haya un arrepentimiento, no haya un cambio de vida. Porque el pecado, hermanos, llevará a las almas al infierno. Hoy tenemos que proponer en nuestro corazón corregir nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado se le ha dado esa autoridad, esa capacidad, hermanos, de que pueda, por medio de ejecutarlo, por medio del hombre obedecer el pecado, las personas, las almas de las personas sean lanzadas a ese infierno, sin solución, separadas de Dios para siempre. Búsqueme ahí el libro de Ezequiel, capítulo 18. Yo creo, hermanos, que estos pasajes usted los sabe, los ha leído muchas veces, pero no está por demás ahí, hermanos, estarlos estudiando, estarlos analizando. Dice la Escritura por medio del apóstol Pedro que Él no dejará siempre de recordarnos, hermanos, las mismas cosas, aunque nosotros las sepamos. Dios dice, no le tengas temor a los que matan el cuerpo. No le tengas temor, mas debes tener temor a aquel que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. Y el pecado, hermano, se ha encargado de llevar a personas al infierno. El que alguien rechace a Cristo, que le diga no al Señor Jesús, que lo esté rechazando constantemente, hermanos, que muera sin recibirlo, esa persona será lanzada a ese lugar de condenación. ¿Sí entendemos, hermanos? Dice Ezequiel capítulo 18, hermanos, el verso 4, dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Mira lo que dice Dios, Ezequiel 18, 4. El alma que pecare, ¿esa qué? Hermanos, Dios está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. De lo que está hablando la Biblia, que esa alma quedará separada de Dios para siempre. Cuando la Biblia nos habla de muerte primera y muerte segunda. Cuando una persona muere por primera vez, su alma queda separada de Dios. El cuerpo queda separado ahí de su alma, y la persona muere. Y cuando es la muerte segunda, el alma queda separada de Dios. Por eso Dios está diciendo constantemente, tengan cuidado con ese pecado. Hermano, el pecado siempre va a tener consecuencias. ¿Se acuerda Adán y Eva?
Adán y Eva, hermanos, pagaron la consecuencia de haber pecado, de haber desobedecido a Dios. Porque el pecado trae tristeza, vergüenza, dolor, trae tristeza, trae separación de Dios, trae enojo de Dios hacia la persona. Adán y Eva pecaron, hermano, desobedecieron a Dios, fueron sacados, fueron expulsados de ese huerto. Ahora Adán tuvo que trabajar con el sudor de su frente y tuvo que morir. Dice la Biblia en el libro del Génesis que vivió 930 años y murió. Eva también murió. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado. Dice, ténganle temor a ese. A ese es al que le tenemos que tener miedo. Y sin embargo, hoy en día la gente le tiene más miedo a la enfermedad. Hay gente que no le tiene temor a Dios. Hay gente que no le tiene temor al pecado. Sigue pecando. Hay gente que hasta presume su pecado. Dice Dios, no le tengas miedo a los que matan el cuerpo. Más bien témele a aquel que puede mandar o destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde, hermanos? En el infierno. La Biblia nos habla de un infierno real. Muchos dicen, pastor, con este calor, ¿para qué quiero más infierno? Muchos dicen, con esta enfermedad, ¿para qué quiero más infierno? Muchos dicen, con esta suegra, ¿para qué quiero más infierno? Muchos dicen, ay, con estos vecinos, con estos hijos, con este esposo, con esta mujer que me tocó, con estas cuñadas, ¿para qué quiero más infierno? Pero la Biblia nos habla de un infierno que es real. Es un lugar de condenación, es un lugar que arde, dice la Biblia. Y a ese es el que le tenemos que tener temor. Si hay ese temor, nos vamos a apartar del pecado. Si nuestro temor es a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Amén. Además, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Dios sabe que la paga del pecado es grave. Dice Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Es que en su Biblia. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, es separación de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero ese versículo se compone de dos partes, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva ¿de quién? De Dios. ¿Es que, hermanos? Es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, Dios sabe que por la paga del pecado es dura para el hombre, que la consecuencia del pecado el hombre a veces no la puede soportar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que el hombre sea librado, hermano, de la consecuencia de su pecado, para que el hombre sea aliviado por las consecuencias de su pecado. Todo pecado trae consecuencia, tarde o temprano. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 21, dice, tarde o temprano el malo será castigado. A lo mejor a uno se nos olvida lo que hemos hecho antes, pero a Dios no. Hasta menos que vengas con Jesucristo, le pidas perdón y tu pecado es borrado, tu pecado es perdonado. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús en San Juan capítulo 1 verso 29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Dice también otra porción de las Sagradas Escrituras que cuando José se entera de que María estaba encinta, o sea, embarazada, él se va a dormir y dice que un ángel se le apareció en sueños en Mateo capítulo 1 versos 20 y 21. Se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar por esposa a María, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Ella va a tener un hijo, le vas a poner por nombre, ¿cómo? Jesús. Dice, porque Él librará al mundo de sus ¿qué? De sus pecados, hermano. Gloria a Dios que vino Cristo. Amén, hermanos. Y que por medio de Jesucristo nosotros somos perdonados, somos lavados, somos santificados, somos justificados. Amén, hermanos. Si la gente le tuviera miedo al pecado, dejaría de pecar. Hermano, hay cosas peores que el coronavirus, de verdad. Hermano, no solamente es Dios y no solamente el pecado. Hay cosas peores, la injusticia, la maldad, la corrupción, el mal gobierno, son peores que el coronavirus. Matan más gente, la delincuencia, que el coronavirus, hermanos. La injusticia en los ministerios públicos, hermano, dejan hombres en libertad siendo comprobados como delincuentes y andan cometiendo delitos, y ellos matan más gente que el coronavirus. Y sin embargo,
no se aplica la misma fuerza, no se aplica la misma tenacidad, no se aplica el mismo empeño que se está aplicando para combatir esta enfermedad. Hermanos, si el gobierno, si los gobiernos, las autoridades, los que tienen al mundo en sus manos, hermano, se aplicaran contra la injusticia, contra los delitos, la violencia, la delincuencia, con el mismo empeño que se está combatiendo el coronavirus, hermanos, otro mundo sería. Porque hay cosas peores que el coronavirus. Se decía que hay más de 150,000, lo que va del año, decían las noticias, algún comentario de algún reportaje, de desaparecidos y secuestrados, lo que va del año. Y para ello no hay tanto empeño, tanta tenacidad, porque se sabe que los ministerios públicos, licenciados, abogados, autoridades, los delincuentes tienen padrinos, tienen hermanos, tienen familiares, tienen tíos, tienen cuñados que los apoyan, los avalan cometiendo el delito. Más tardan en meterlos, y lo vemos en las noticias, lo vemos en la televisión. Los mismos reporteros, los que dan las noticias, dicen: ¿cómo es posible? Más tardan en agarrarlos que ya están fuera, porque no ponen el mismo empeño, porque hay cosas peores que el coronavirus. El pecado, rechazar a Dios. El que me rechace a mí y rechace mis palabras, dijo el apóstol Juan, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará el día postrero. Mire, vaya a Isaías. ¿Hay cosas peores? Sí, hay cosas peores, hermanos. Seguir pecando sin temor de Dios. ¿Hay cosas peores que el coronavirus? Sí, sí hay cosas peores, hermanos. Rechazar a Dios, no querer nada con el Señor. Esa idolatría, ese paganismo, la inmoralidad sexual. Por causa de la inmoralidad fue destruido Sodoma y Gomorra. Por causa de que el hombre siempre estaba pensando lo malo, dice el libro de los Génesis, capítulo 6, versículo 7, que Dios dijo: voy a mandar un diluvio de aguas. Me arrepiento de que el hombre siempre está pensando hacer lo malo y siempre lo trae en su corazón, y voy a destruir todo lo que tiene aliento en sus narices. Dice la Biblia que solamente se salvaron 8 personas: Noé, su mujer, sus 3 hijos, sus 3 nueras y una parejita de cada animalito. Y de ahí en adelante todo murió. ¿Por consecuencia de qué? El pecado. Es peor que el coronavirus. Hermano, mató la mayoría de la gente del mundo. 8 se salvaron, 8 por el pecado. Y la mayoría de los animales. Hermano, de repente nosotros hablar de un diluvio, de repente podríamos decir: ah, sí, hubo un diluvio ya. Pero vamos a meditar. Hermano, si llovió 40 días y 40 noches, la gente no murió de un día para otro. Algunos pudieron haber ido a las montañas, quizás algunos pudieron ahí nadar, quizás algunos pudieron flotar. Hermanos, dice la Biblia 40 días y 40 noches, y que todavía, hermanos, tardó para que el agua fuera decreciendo gradualmente. Ahorita, si estuviéramos en un mar, está de día y pudiéramos ver si el agua se mueve, hermano, pero cuando es aquí de día, en otros lados es de noche, porque fue un diluvio universal. En todo el mundo llovió. ¿Usted se puede imaginar a alguien en medio del mar solo en la noche? Cuando dice la Biblia, hermanos, que Dios hizo las grandes bestias del mar, que también pudo haber habido bestias en aquel tiempo. La Biblia no nos da datos, hermano, pero pudo haber habido allá tiburones, allá animales de las aguas que devoraron humanos. Y la gente, hermano, con un terror, vio quizás morir a sus hijos. Quizás vino un animal y le arrebató a su muchacho que traía en sus brazos. O alguien llegó ahí cargando a su bebé, hermano, y gente vio morir a sus seres queridos. Algunos ahogados, algunos devorados quizás por animales. No nos da datos la palabra del Señor, pero en un miedo, en una angustia, en un terror. Imagínense en la noche, 40 días, 40 noches, y el agua fue decreciendo gradualmente, hermanos. ¿Y por qué fue destruido? Por el pecado. Pero para eso vino Jesucristo. ¿Hay cosas peores? Sí hay cosas peores, pero no se pone la misma tenacidad, el mismo empeño que se está poniendo para combatir esta enfermedad. La gente corre a comprar cubrebocas, corre para limpiar sus manos, pero no busca muy poco para limpiar su corazón. Busca muy poco el rostro de Dios. Muy pocas familias quieren enderezar, quieren cambiar su vida.
Estamos llenos de idolatría. Cada pueblo, hermanos, tiene su imagen, tiene su adoración. ¿Cuántas? Hay más de 3,000 vírgenes. La Virgen de la Macarena, la Virgen del Cacahuatito, la Virgen del Carmen, la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, la Virgen Güerita. Bueno, hermanos, y de los santos ya ni se diga. Hermanos, cada pueblo tiene su fiesta de su santo. San Filemón, San Juan, San Joaquín, San Policarpio, San Cayetano. Y bueno, hermanos, si hay el 7 de octubre se festeja. El 7 de agosto, perdón. San Cayetano se festeja el 7 de agosto porque nosotros andábamos en las ferias. El 10, San Lorenzo. Y el 12, el día de Santa Clara. El 15, la Virgen de las Lágrimas. Y así sucesivamente. San Bartolo el 24 y San Agustín el 28. Y así. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y cada pueblo tiene su santo, hermanos. ¿Usted cree que eso no lastima el corazón de Dios? ¿Qué pueblo se llama San Jesucristo? ¿Sí me entiende? Que diga, este es San Jehová. No hay. Lo bueno que aquí en Izmiquilpas hay un pueblo que se llama Dios Padre. Ah, qué bueno, que es el único que yo conozco que tiene un buen nombre. Sí me entiende, hermanos, pero también ahí tiene su imagen y tiene su idolatría. Son los baños, ¿no? Tristemente. Y hermanos, ¿cómo no va a doler el corazón de Dios? ¿Hay cosas peores? Sí, el pecado. ¿Qué otra cosa peor hay? Rechazar a Jesucristo. Quiero mostrarle ahí el libro de Romanos, hermanos, capítulo 5. ¿Estamos contentos, hermanos? Hoy tenemos esa gran oportunidad, hermano, de poder analizar y poder meditar. Dice la Biblia, no tengas temor a los que matan el cuerpo, porque el alma no lo pueden matar. Hermano, si a mí me mata el coronavirus, hermano, mi alma no le va a poder hacer nada porque yo ya tengo a Jesucristo. Amén. Y es por eso la importancia de este mensaje, que hermano, que alguien puede escuchar este mensaje y hermano, y puede decir, si yo muero de esto, pero yo tengo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, a mí el coronavirus no me va a hacer nada a mi alma. Porque mi alma le pertenece a Cristo. Por eso dijo Romanos capítulo 8, del versículo 38 en adelante, Pablo dijo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni la muerte, ni la vida, dice, nos podrá separar del amor de Dios que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada, dice el Señor. Amén. Y por eso dice, no le tengas temor a los que matan el cuerpo, porque tu alma no la pueden matar. Mejor tenle temor a aquel que puede mandar destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso es el pecado. Y eso es rechazar a Cristo. Aquel que rechace a Cristo, dice la Biblia, cuando venga, yo también, con mi Padre, yo también lo voy a rechazar. Por eso tenemos, hermanos, ese privilegio de que tenemos que recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. ¿Cuál texto le di? Pero ya les había dicho Isaías 59 y no lo leímos. Ok. Vaya, ¿cuál ya tiene? Romanos, quiero que vea el capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el versículo 12. Bueno, ¿quién puede librarse del pecado? Nadie. ¿Quién puede librarnos del pecado? No nos podemos librar, hermanos, porque el pecado es como una herencia que recibimos de Adán y Eva. Para eso vino Jesucristo. Amén. Amén. Dice la Biblia, Romanos 5:12. Por tanto, como el que, hermanos, como el pecado entra al mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Por cuanto todos pecaron. No podemos librarnos. Ya venimos con esa herencia, ya venimos con esa marca de pecado, y para eso vino Jesucristo. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo. No le tengas miedo al que mata el cuerpo, porque otra cosa más no puede hacer. Tenle temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué es? El pecado no confesado. ¿Qué es? Rechazar a Jesucristo. Si alguien no quiere nada con Jesucristo, de cualquier manera, algún día, hermanos, algún día va a poder ver a Jesús.
Y dice en el libro de los Filipenses, hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El pecado siempre va a tener consecuencia. Lo ha tenido y lo está teniendo ahorita en este momento, y lo tendrá también. ¿Qué salmos acabamos de leer? ¿El Salmos qué? 39. Mire lo que dice el Salmos 39 en el versículo... Salmos capítulo 39, el versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Salmos 39. Con castigos, ¿por el qué? Por el pecado. ¿Qué está haciendo Dios? Corriges al hombre, y dice, y deshaces como polilla lo que, lo más estimado de él. Dice la Biblia, por el pecado el hombre es castigado, y Dios deshace como una polilla lo más estimado. Hay gente que dice, oh, mi negocio, oh, mi trabajo, oh, hermano, hoy en día muchos trabajos no los tienen. Muchos negocios están cerrados, muchas economías se están disminuyendo, porque la gente, hermanos, tenía como muy valioso su trabajo, su negocio. Dice Dios, yo lo deshago como una polilla, lo más valioso que ellos tienen. ¿Hay algo más o algo peor o con peores consecuencias que el pobre coronavirus? Sí, el pecado, rechazar a Dios, el mal gobierno, la injusticia, ahí la corrupción, mira, hasta la flojera. ¿Sí me entiende, hermanos? Hay cosas peores, pero no se les pone el mismo empeño. Hoy Dios nos ha congregado para que nosotros meditemos y digamos, sí, existe, sí existe. ¿Está matando gente? Sí, pero no le tengas temor. Tenerle temor mejor a qué. Tenerle también temor a Dios. Dios quiere que le tengamos temor. Dice Isaías, si usted lo checa, Isaías capítulo 8, hermanos, el versículo 13, dice que a Dios sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Hay gente que se conduce, hermanos, sin temor de Dios. Hay gente, hermano, que vive sin temor de Dios. Dios quiere que tengamos ese temor. Si tenemos temor de Dios, vamos a corregir nuestras vidas. Si tenemos temor de Dios, vamos a ser diferentes. Si tenemos temor de Dios, vamos a ser mejores hijos. Si tenemos temor de Dios, hermano, vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no hay temor de Dios, vamos a decir, ay, no pasa nada, es igual. No, nunca será igual. ¿Hay algo peor? Sí, el pecado. Miren lo que dice Isaías, capítulo 59. ¿Están contentos, hermanos? Libro de Isaías, capítulo 59. Lo que ocurre por el pecado. ¿Qué es pecar? Desobedecer a Dios. ¿Qué es pecar? Hermano, allá no poner atención a las ordenanzas que Dios da. Y como todos hemos pecado, levanta la mano, ¿quién ha pecado? Hermano, para eso vino Jesucristo. Hermano, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es que es vida eterna. Y cuando ahí José escucha la voz del ángel, le dice, no temas tomar a María por tu esposa, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo, va a tener un hijo, le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus ¿qué? De sus pecados, hermano. El único que perdona pecados, el único que nos salva de todas nuestras iniquidades es Jesucristo. Ninguna virgen, ningún santo, ninguna obra de caridad, ninguna buena obra que yo haga, hermanos, va a poder salvarme. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Pero ¿hay consecuencias? Sí. Hermano, ¿cuánta familia sufre cuando hay pecado en la familia? Dice el libro de Eclesiastés, ahorita lo voy a mostrar, libro de Eclesiastés, que un pecador que haya en la familia destruye mucho bien. Con uno que haya, papá y mamá le pueden echar ganas, estar ahí esforzándose, tener incluso sus ahorritos, papá y mamá, hermano, y tiene ahí un hijo o una hija que anda en malos pasos.
A veces hasta los ahorritos de papá y mamá se van cuando ese hijo o esa hija se meten en problemas. Porque un pecador, ¿se acuerdan que se lo dio ahorita? El libro de Eclesiastés, un pecador destruye mucho bien. El pecado trae tristeza, el pecado trae vergüenza, el pecado, hermano, trae ahí consecuencias. Lo trajo con Adán y Eva, murieron. Pero también, hermano, trae consecuencias en esta tierra. ¿Se acuerda David? ¿Se acuerda el rey David? ¿Qué hizo el rey David? Puso su mirada en una mujer ajena, en una mujer con marido, hermano, y la tuvo como su esposa, engendró un hijo. Y hermano, y el siguiente, ese pago por ver cometido ese acto, le salió a David muy caro. El primer hijo que engendró con esa mujer murió. Y después pagó 4 veces su pecado, dicho por el profeta Natán, el hombre de Dios. Y pagó David 4 veces su pecado. ¿Le salió caro? Sí, más caro que el coronavirus. ¿Sí me entiende, hermanos? Murió ahí su hijo, viola a su hermana. El otro hijo mata a Absalón, mata a Ignón. Y después Absalón se subleva contra David. David va con su ejército y mata a los enemigos de David, incluido su hijo que estaba ahí. ¿Le salió caro? Sí. ¿Qué texto le di? Isaías 59 dice: pero vuestras ¿qué? Pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué, hermanos? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y vuestros qué? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no ir, hermano. Mucha gente dice: ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no para esto? Hermano, hay gente que está esperando eso. El pecado estorba, el pecado impide, porque hay una separación. Hermano, dice ahí: vuestras iniquidades hacen separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para no qué, hermanos? Para no ir. ¿Peor que el coronavirus? ¿Peor, hermanos? El pecado trae tristeza, el pecado trae vergüenza. El pecado, hermano, trae ahí separación. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 18. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Hay algo peor. Hay algo peor que el coronavirus. Y la gente, ¿cómo le tiene temor al coronavirus? Hermano, ¿sabe que hay gente que no se quiere congregar con ustedes por el coronavirus? Pero no creo que estén orando, no creo que se pongan a leer. Están ahí enojándose, están ahí maldiciendo a su mujer, algunos hasta echándose sus cheves, echándose su cigarrito, viendo su video de la Shakira, maldiciendo, no obedeciendo a su papá, no obedeciendo a su padre, a su madre, quizás algunos robando. ¿Sí me entienden, hermanos? Hay algo peor que el coronavirus, sí, no obedecer a Dios. Hay algo peor que el coronavirus, sí, rechazar a Jesucristo y decirle al Señor Jesús: no quiero nada contigo. Eso es peor. Porque esa persona, el día que muera sin Cristo, hermanos, ese día se va a enfrentar él y ante un trono, ante algo que lo va a condenar. Vas a decir: ¿tienes quien abogue por ti? No. Pero nosotros los cristianos tenemos a Jesucristo. Por eso dice el apóstol Juan en su carta primera, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Recuerda que dice la Biblia que hay pecado de muerte, hay pecado que no es de muerte, y el pecado que no es de muerte es de los hijos de Dios. Porque tenemos quien abogue por nosotros, tenemos quien nos respalde, quien nos defienda. Nuestro abogado es Cristo, nuestro mediador es Cristo. Amén, hermanos. Tenemos quien hable por nosotros, porque lo hemos recibido en vida como nuestro único y suficiente Salvador. Tiene Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador, ¿qué dice? ¿Destruye mucho qué? Hay algo peor que el coronavirus, sí, un pecador en tu casa. Un pecador, un borracho, un pecador, un vicioso, un ladrón, alguien con inmoralidad en tu casa, un pecador, uno. Destruye, ¿qué dice la Biblia? Mucho qué, destruye mucho bien. Gracias a Dios que vino Cristo. Gracias a Dios que Él descendió del cielo para
librar a todo lo que se había perdido, que éramos todos nosotros. Amén, hermanos. Y que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Un pecador destruye mucho bien. ¿Hay algo peor? Sí. Si así como se combate o se está poniendo todo el esfuerzo, imagínense, hermanos, todo el empeño que está poniendo el gobierno, todo lo que está perdiendo el mundo, cuando se está diciendo, hermanos, que el mundo financiero está cayendo, hermanos, en una situación muy complicada. Y si eso se dice que en el mundo, que los grandes empresarios, los grandes, los medianos, los chiquitos y de todos colores y sabores, hermanos, hay personas que están recibiendo un pago por su trabajo, pero usted se puede imaginar, ese empresario, ese dueño de esa empresa, de ese trabajo, de esa fábrica, hermanos, si sigue pagando el sueldo de alguien que no está produciendo, esto no lo va a aguantar siempre. ¿Sí me entiende, hermanos? Lo va a poder aguantar por un tiempo, pero si esto, hermano, no se soluciona, va a venir una crisis económica, va a venir una situación muy difícil por combatir una enfermedad. Pero hay cosas peores: la injusticia, la corrupción. ¿Cuántos malos policías? ¿Cuántos malos gobiernos? Se ha perdido mucho más, hermanos, con esto que con la corrupción. Y sin embargo no se combate con la misma forma. Hay personas que apapachan los pecados de sus hijos y causan más estragos en esa familia, en esa economía, que lo que está ocasionando esta enfermedad en el mundo. Si estamos entendiendo, hermanos, si algo tenemos que tenerle temor, es a Dios. Si algo tenemos que tenerle temor, es el pecado. Lo trajo con David, lo trajo con Adán y Eva, lo trajo con Abraham, las consecuencias del pecado. Y no puede ser excepción para nosotros. Tarde o temprano, dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 21, tarde o temprano, el malo será, ¿qué, hermanos? Será castigado. Vaya al libro de los Salmos. Ya me lo termino, hermanos. Invitarle, hermanos, meditar y analizar y decir, es cierto, sí hay cosas peores, y a veces no se detiene ese temor. Hay cosas peores que el coronavirus. Sí, hermanos. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 7. Dios quiere un arrepentimiento. Amén, hermanos. Dios quiere una corrección de nuestras vidas. Gente ahí en idolatría, hermanos, diciendo no pasa nada, cuando dice la palabra de Dios que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Gente maldiciendo, palabras de doble sentido, con albures. Hermanos, dice la Biblia que los maldicientes, 1 Corintios capítulo 6 versículo 10, dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Gente robando porque dice, todos lo hacen, yo por qué no. A mí no me den, a mí pónganme donde hay, es su dicho. Y hermano, y dice la Biblia que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 7, el verso 11. Dios es que, hermanos, eso es justo. Dios está airado. ¿Contra quién? ¿Contra el impío? ¿Cada cuándo? Todos los días. Dice el versículo 12. Si no sé qué, hermanos, si no se arrepiente, él afilará su, ¿qué, hermanos? Su espada, armado tiene ya su arco y lo ha, ¿qué? Y lo ha preparado. Dice Dios, arrepiéntete. Si no se arrepiente, dice, él ya tiene preparado ahí su arco. Hermanos, también otro pasaje de Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 4, dice, vuelve ahora a tu primer amor. Dice, arrepiéntete. Amén, hermanos. Y si algo quiere Dios, hermanos, es que tengamos ese temor, porque el pecado paga consecuencias. Pueden ser graves. Separado de Dios puede venir disciplina. Mejor pedir perdón a Dios. Amén, hermanos. Amén. Vaya al libro de los Hechos capítulo 3, hermanos, el versículo 19, y vamos a orarle a nuestro Señor y decirle, hermano, que nos ayude, que haya un arrepentimiento en nuestras vidas y de donde llegue la señal de este mensaje allá por los medios electrónicos, invitar a todo el mundo y meditar y analizar que hay cosas peores. Hay cosas peores. La injusticia, la corrupción, mire, la ignorancia. Hay gente que tiene temor al éxito, hermano, no consigue muchas cosas. Y hay cosas peores. Gente que vive en un fracaso, hermanos, no quiere ahí iniciar algo pensando que Dios no puede ayudarle, que Dios no puede respaldarle. Dice la Escritura que si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que, ¿qué dice, hermanos? Así que arrepentíos y ¿qué más? Y convertíos para que sean borrados vuestros, ¿qué, hermanos? Oh, mire qué bonito, hermanos, que para eso vino Cristo. Dice, si tú recibes a Jesucristo y tú te arrepientes, dice, yo te borro todos tus pecados. Así es que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Tiempos de qué? Hermano, dice la Biblia, y lo acabamos de ver hace ratito. Sí, las enfermedades son reales, esta enfermedad que está pasando, lo que dan los datos, hermanos, muchos muertos, pero eso no es lo más grave. Hay cosas peores, y una de ellas es el pecado. Pero si tú te arrepientes, esos pecados son borrados. Dice Miqueas capítulo 7, no vaya, versos 17 y 18, él toma nuestras iniquidades, los sepulta al mar, y Él no se vuelve a acordar de ellas. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, 36, que Jesucristo vino para bendecirnos y para que cada uno de nosotros nos convirtamos de nuestra maldad. Amén, hermanos. Amén. Tenemos a Jesucristo. Amén. Ahora digo, imagínense ustedes, si no tuviéramos a Jesucristo, ¿quién nos iba a perdonar? ¿Quién nos iba a limpiar? ¿Quién nos iba a librar de todo lo que se viene? El único que nos libra de la ira venidera, dice primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. Y que si Él no hubiera venido, hermanos, pues ahora sí, nos tendríamos que poner a temblar. Pero nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza es Cristo. Amén, hermanos. Y él dijo ahí, hermanos, si Cristo es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y pues invitarles, hermanos, no vivir en esa angustia, en ese temor. Vamos a vivir confiando en nuestro Dios, porque eso no es lo peor que puede pasarnos. Y de lo peor que podía habernos pasado era ser lanzados al infierno, y para eso vino Jesucristo. Y si usted ya recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, usted es salvo por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y si alguien en esta tarde no tiene la certeza de tener al Señor Jesucristo en su corazón, pues yo le voy a invitar que hagamos esta pequeña oración, también allá donde llegue la señal de esta tecnología, de este aparato, y que las personas allá donde nos alcancen a escuchar, que en esta tarde puedan recibir a Jesucristo en su corazón y sean librados de la ira venidera como consecuencia de haber pecado en este mundo. Vamos a orar. Primero oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Si alguien nos alcanza a escuchar y puede repetir esta pequeña oración, la oración puede salvarle si usted lo hace con fe. Allá donde nos alcancen a ver, por medio de este aparato, le invitamos que haga esta pequeña oración y repita con nosotros. Padre Celestial, yo reconozco que he pecado, y por esa condición de ser una persona pecadora, no puedo ni merezco tener vida eterna. Pero yo creo que para eso usted envió a su Hijo Jesús, para que muriera en la cruz por todos nosotros. Señor Jesús, yo reconozco esa muerte también por mis pecados. Desde este momento yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Al mismo tiempo, Señor Jesucristo, le abro mi corazón y mi vida para que entre en ella, me ayude a ser mejor. Y así el día que usted venga por su iglesia, yo me vaya con usted y así sea librado de la ira venidera. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por fe, dice la Biblia que a todos los que lo recibieron, a todos los que en Él creyeron, Él es el poder de ser hechos hijos de Dios. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos.